Consumir frutas es algo saludable. El problema es que muchas personas con diabetes cuando comen fruta tienen pico de glucosa y observan que esta fruta eleva sus niveles de glucosa en ayuno y no les permite revertir por completo la diabetes. El error es que no la están comiendo en el momento adecuado y tampoco están tomando en cuenta el concepto de carga glucémica y la diferencia o variabilidad entre individuos. Así que en este video te voy a hablar sobre las 5 frutas que menos afectan tus niveles de glucosa y algunas claves para que estos alimentos no te generen pico de glucosa. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y espero que este video te ayude junto con todos los demás para que corrijas lo que estás haciendo y tu nivel de glucosa se mantenga mejor controlado. Antes de comentarte cuáles son las 5 frutas que menos afectan y las demás recomendaciones, tienes que tomar en cuenta que cualquier alimento te va a generar pico de glucosa si tu páncreas no funciona. Es decir, si usted se mide un péptido C y sale muy bajo, 0.1, 0.2, su páncreas casi no produce insulina y es prácticamente imposible reducir esos picos de glucosa a no ser que use insulina de acción rápida. Y número 2, si tiene un grado muy alto de resistencia a la insulina, cualquier cosita le va a generar pico de glucosa. Pero eso sí, esos picos a lo largo del tiempo y con los cambios correctos tienen que ser cada vez menos en frecuencia y magnitud. Y también hay que recordar que prácticamente cualquier alimento va a subir tu nivel de glucosa. Esa elevación te comienza a afectar cuando sube más de 40 miligramos después de comer. Si yo tengo 100 de glucosa, como una manzana y me sube a 118, eso no es un pico de glucosa, es una elevación normal. Y la primera fruta o frutas, más bien dicho, son los frutos rojos. Yo creo que todo mundo sabe que estas son las que tienen un índice glucémico bajo, pero el problema es que no contemplan la carga glucémica. Carga glucémica viene siendo la cantidad de azúcares por 100 gramos. Entonces, aquí hablamos de porciones. Si yo me como 2 fresas, no tengo ningún problema, pero si yo me como 10, 15 o 20, claro que voy a tener un pico de glucosa como lo está usted viendo en pantalla. Ese pico de glucosa que le estoy compartiendo es en una persona que tiene mucha resistencia a la insulina, para que no se vaya con la finta o la idea de que estos frutos rojos no afectan la glucosa, porque es totalmente falso. Depende de cada quien. Habrá personas que coman 15 o 20 fresas y efectivamente no tienen pico de glucosa, pero todo depende de cuánto funciona tu páncreas y el grado de resistencia a la insulina. Así que una cantidad que no te va a afectar es 100 gramos o menos. Eso equivale 4 o 5 fresas en promedio. Puede ser como una colación combinada con yogur o se lo puede agregar a las ensaladas, también es totalmente válido. La segunda fruta que menos afecta a tu nivel de glucosa son las manzanas. Y yo en realidad no he visto una diferencia significativa entre la manzana roja y la manzana verde, siempre y cuando se consuma con todo y cáscara. La cáscara de la manzana tiene fibra, a esa fibra se le llama pectina. Esa pectina hace que el carbohidrato entre más lento a tu torrente sanguíneo y por lo tanto el azúcar no se dispara, sino que le das tiempo a tu cuerpo de activar las incretinas para que la glucosa postprandial esté bien controlado. Una porción razonable es una pieza o una taza de manzana con todo y cáscara. Puede ser diario, puede ser cada 3 días, una vez a la semana, depende de los picos de glucosa. Si es una persona que no batalla para nada, una pieza o una taza al día no genera problema, pero si hay picos hay que irle bajando la cantidad y trabajar esa resistencia a la insulina, fortalecer la función pancreática para que esos picos no sucedan y podamos ajustar las porciones. La tercera fruta que menos afecta a tu nivel de glucosa y por alguna razón las personas no la comen mucho son las peras. La pera tiene un índice glucémico bajo y tiene gran cantidad de agua. Además de los minerales magnesio, potasio, sodio, te llena, te hidrata y son de las frutas más dulces que existen. Lo mismo una pieza o una taza al día según cómo tu cuerpo maneje esos picos de glucosa. Recuerda que si te excedes en la cantidad, 2, 3 o 4 piezas al día, es mucha carga glucémica por la porción en sí. Esa cantidad de fruta prácticamente cualquiera te va a subir tu nivel de glucosa. La otra fruta que tampoco se consume con frecuencia por temor a que la glucosa suba son las naranjas. La naranja entera, es decir, consumir o ingerir los gajos de naranja. No me refiero a comerse la cáscara y tampoco
tampoco consumirla como jugo o licuado. Cuando uno come las frutas como vienen en la naturaleza, conservamos la fibra y esa fibra te ayuda a evitar picos de glucosa. Además, la naranja es muy alta en vitamina C. Aquí me gustaría hacer un paréntesis. La fruta tiene dos componentes que te pueden afectar. Por un lado, el azúcar, ¿no? Te genera picos de glucosa. Pero por otro lado, la fructosa, que es en realidad el elemento más dulce de la fruta. El exceso de fructosa genera resistencia a la insulina, hígado graso. Y uno no lo puede observar en ese momento porque tenemos la ilusión de que esa fruta no me está subiendo el azúcar y por lo tanto yo creo que es algo bueno. Es sin duda alguna un punto muy importante, pero por esta otra vía, la fructosa no te genera pico de azúcar, pero va directo al hígado a generar resistencia a la insulina. La fructosa no es mala, el problema es el exceso de fructosa lo que genera esa resistencia a la insulina. Y número 5 es una fruta que tampoco se consume con frecuencia, son los kiwis. El kiwi también tiene una alta cantidad en fibra, es muy dulce y es particularmente bueno para la microbiota. El problema de los kiwis, al menos aquí en México, no los encuentras todo el año con buena calidad y puede que esté limitado su presencia en otros países. ¿Ha escuchado usted consumir fruta de temporada? Es porque la naturaleza aumenta los beneficios de estos alimentos. Mejor sabor, mejor aroma, mayor aporte nutricional, salud digestiva, porque la estás comiendo en el punto óptimo para consumir ese alimento. Y por supuesto, diversidad o variedad en alimentación. Conozco a muchas personas que únicamente comen fresas y manzanas, así no logran revertir la diabetes. Tiene que haber variedad. Esa variedad te va a ayudar a corregir la microbiota. Y también es importante que siga estas recomendaciones para que la fruta no le genere pico de glucosa. Consume la fruta entera, no en jugo, ni en licuado, ni en el extractor. La fruta entera. De esa forma tiene menos picos de glucosa. Consume la fruta en el orden correcto. Primero come las verduras, luego las proteínas, grasas y al último el carbohidrato, y la fruta es un carbohidrato. La fruta es el postre de la comida. Número 3, y esto es con base a mi experiencia. Si usted termina de comer e inmediatamente come una fruta, es probable que le genere pico de glucosa. Pero si usted termina de comer, se espera 15 o 20 minutos y después la fruta, yo he visto menos picos de glucosa. Número 4, considera las porciones o la carga glucémica. Ese índice glucémico que usted ve en internet es por 100 gramos. Si esa fruta tiene bastantes carbohidratos, lo más seguro es que también le genere pico de glucosa. Y por último, la diferencia entre individuos. Volvemos a poner la imagen. Aquí son 5 fresas y genera un pico tremendo de glucosa. Todo mundo metabolizamos los carbohidratos de manera distinta y mucho depende de nuestro grado de cortisol, estrés, péptido C y resistencia a la insulina. Es bien importante medir, poner a prueba lo que usted va a hacer e ir ajustando de acuerdo a cómo su metabolismo maneja esas cargas de glucosa. Así que en este video tiene usted varias claves para poner en práctica y seguir consumiendo la fruta, pero de una forma que no le afecte su nivel de glucosa, para que tampoco cometa el otro gran error, eliminar la fruta para siempre y por siempre. Eso no es bueno. Ningún alimento es malo en realidad. La clave está en el momento en el que uno lo consume, la cantidad y frecuencia correcta.